Bienvenidos sean todos, estimados compañeros. En el día de hoy estaremos trabajando la unidad 3 de Introducción al Álgebra de la asignatura Matemática 2, impartida por el licenciado Alejandro José Taveras del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFO2. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña imagen que es lo que representa para nosotros lo que es la introducción al álgebra. Este grupo está compuesto por Rosagni Ramírez Plasencia, Génesis Esmeralda Genao, Manuel Palacio, Génesis María Fernández, una servidora, Luis David García y Lenny Gil Sosa. En el día de hoy estaremos trabajando con el siguiente temario, el cual está compuesto por 5 subtemas que abarca esta unidad, los cuales son origen y evolución del álgebra, expresiones algebraicas y polinomios, ya sea su clasificación, grado, orden y valor numérico, operaciones, adición, sustracción, producto y división con expresiones algebraicas y polinomios, productos y cocientes notables, factorización de polinomios, factor común, diferencia de cuadrado perfecto, trinomio en el cuadrado perfecto y de la forma ax al cuadrado más bx más c. Saludo, mi nombre es Rosagni Ramírez y yo le estaré hablando sobre el origen y la evolución del álgebra. Álgebra es el nombre que identifica una rama de las matemáticas que emplea números, letras y signos para poder hacer referencias a múltiples operaciones aritméticas. Los orígenes del álgebra se sitúan en Babilonia, Egipto, hace unos 4000 años. Los egipcios desarrollaron un álgebra muy elemental con la finalidad de poder resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de cosechas y de materiales. Para ello disponían de un método para resolver ecuaciones de primer grado que se llamaba el método de la falsa posición. Destaca el papiro de Rin, en el que había una serie de problemas planteados, en cuya resolución se comenzaron a utilizar las primeras estrategias algebraicas. Cabe señalar que al número que se desconocía o que se quería obtener se le llamaba montón. Hacia el siglo II a.C. aproximadamente, los matemáticos chinos escribieron el libro Arte del cálculo matemático, en el que plantearon diversos métodos para resolver ecuaciones de primer y segundo grado, así como sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto gracias a su ábaco ya tenía la posibilidad de representar números positivos y negativos. Se puede afirmar que el precursor del álgebra moderna fue Diafanto de Alejandría, matemático griego, quien publicó su gran obra Ars Magna, en el que se trataron de una forma rigurosa no solo las ecuaciones de primer grado, sino también las de segundo. Introdujo un simbolismo algebraico muy elemental, designando la incógnita con un signo que es la primera sílaba de la palabra griega aritmos, números. Los problemas del álgebra que propuso prepararon el terreno de lo que siglos más tarde sería la teoría de ecuaciones. También es digno de mención el matemático alemán Johann Wigner, quien escribió por primera vez en 1489 los símbolos más y menos para sustituir las letras P y M, que eran las iniciales de las palabras plus, que significaba más, y minus, menos, que hasta entonces se utilizaban para representar la suma y la resta respectivamente. Esta antigua sabiduría sobre resolución de ecuaciones encontró a su vez acogida en el mundo islámico, en donde se le llamó ciencia de reducción y equilibrio. La palabra árabe al-jabru, que significa reducción, es el origen de la palabra álgebra. En el siglo IX, los árabes escribieron un libro de álgebra, una representación sistemática de la teoría fundamental de ecuaciones, con ejemplos y demostraciones incluidas. A finales del siglo IX, los egipcios enunciaron y demostraron las leyes fundamentales e identidades del álgebra,
y resolvieron problemas tan complicados como encontrar la variable x, y y z. Un avance importante en el álgebra fue la introducción en el siglo XVI de símbolos para las incógnitas y para las operaciones y potencias algebraicas. Debido a este avance, el libro 3 de la geometría, 1637, escrito por el matemático y filósofo francés Descartes, se parece bastante a un texto moderno del álgebra. En las civilizaciones antiguas se escribían las expresiones algebraicas utilizando abreviaturas, solo ocasionalmente. Sin embargo, en la Edad Media los matemáticos árabes fueron capaces de describir cualquier potencia de la incógnita x y desarrollaron el álgebra fundamental de los polinomios, aunque sin usar los símbolos modernos. Ya en el álgebra, en su etapa moderna, el foco de atención se trasladó de las ecuaciones polinómicas al estudio de la estructura de sistemas matemáticos abstractos, cuyos axiomas estaban basados en el comportamiento de objetos matemáticos, como los números complejos que los matemáticos habían encontrado al estudiar las ecuaciones polinómicas. Desde entonces, el álgebra moderna, también llamada álgebra abstracta, ha seguido evolucionando. Se han obtenido resultados importantes y se le han encontrado aplicaciones en casi todas las ramas de las matemáticas y en muchas otras ciencias. Mi nombre es Génesis Esmeralda y yo les hablaré sobre las expresiones algebraicas y polinomios, con su clasificación, grado, orden y valor numérico. Pero antes debemos saber qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es una combinación de letras y números ligados por los signos de las operaciones, adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Aquí les traigo algunos ejemplos de las expresiones algebraicas más comunes. 2x. Esta x se representa un número y se lee el doble de un número. Esta x representa un número, como antes mencionaba, y se lee el triple de un número. Esta de aquí se lee el cuádruplo de un número. En este caso, la x representa un número y esta parte que ven aquí representa la mitad de dicho número. Se lee la mitad de un número. Ahora les hablaré sobre la clasificación de las expresiones algebraicas dependiendo del número de términos que éstas tengan. Un término es una expresión algebraica que no posee sumas ni restas. Por ejemplo, la parte roja que ven aquí, 5x, es un término, la parte verde es otro término y la parte morada es otro término. Como ven en la imagen, 2x, 50 y 100 son términos que al unirlo con estos signos representan una expresión algebraica. Las expresiones algebraicas se clasifican en monomios. Los monomios son aquellos que tienen un solo término, en este caso menos 2x. Un binomio es una expresión algebraica que consta de dos términos. 2x es un término y 4 es otro término. Para unir estos términos necesitamos un signo. Un trinomio es una operación algebraica que consta de tres términos. 4x menos 2y más 3. Cabe destacar que los binomios y trinomios pertenecen a los polinomios. Ahora bien, un polinomio es una expresión algebraica de sumas, restas y multiplicaciones ordenadas hechas de variables, constantes y exponentes. En álgebra, un polinomio puede tener más de una variable, en este caso x, y y z. Constantes como números enteros o fracciones, y exponentes que solo pueden ser números positivos enteros, por ejemplo, 3x más 4y menos 2. El grado de un polinomio es el mayor exponente al que se encuentra elevada la variable x. En este caso, no tenemos una variable elevada a ningún número, o sea, no tenemos una variable. Es decir, que es un polinomio de grado 0. En este caso, p de x es igual a 3x más 1. Podemos ver que la x no tiene un número, eso quiere decir que está elevado a la 1.
podemos decir entonces que es un polinomio de primer grado. Polinomio de segundo grado, buscamos el exponente mayor, en este caso es el 2, x a las 2, entonces decimos que es un polinomio de segundo grado. Igualmente en esta parte buscamos el exponente mayor, que es el 3. Igualmente en esta parte el exponente mayor es el 4. Decimos que es un polinomio de cuarto grado. El orden de un polinomio. Un polinomio se ordena de forma ascendente con respecto a una variable. Si los exponentes de esta variable aparecen de menor a mayor, los términos del polinomio. Por ejemplo, este polinomio que ven aquí lo vamos a ordenar de forma ascendente con respecto a las variables. En este caso tenemos dos variables que es x y y. X y y. Entonces, como es de forma ascendente, quiere decir que va a ir aumentando. Tomamos los términos, menos 7x, que es el más grande, y lo ponemos aquí, ya que estos números van de mayor a menor, y los que tienen las variables van a ir, la primera variable va a ir de menor a mayor. Como lo ven aquí, la primera variable tiene un 1, que no se marca, x a las 2 y x a las 3. La segunda variable, que es y, va a ir de forma descendente, o sea, disminuyendo. 3, y al cubo, y al cuadrado y y a la 1. En orden descendente, el polinomio se ordena con respecto a una variable cuando los exponentes de estas aparecen de mayor a menor. Para esto la vamos a ordenar, tomamos los números, en este caso el menor, que es el 2, nos enfocamos en la primera variable y la vamos a llevar de mayor a menor. X al cubo, luego buscamos el número de aquí que tenga x al cuadrado, véanlo aquí, y lo pongamos aquí. Y luego tomamos el que tenga x, aquí tenemos a x a la 1. Luego tomamos la segunda variable, que es y la llevamos de menor a mayor. Como pueden ver aquí, y a la 1, y al cuadrado y y al cubo. Y pongamos el término dependiente en la parte derecha. Es decir, que en el orden ascendente, la primera variable va a ir aumentando y la segunda va a ir disminuyendo. Y en el orden descendente, la primera variable va a ir disminuyendo y la segunda aumentando. El valor numérico, el valor algebraico, consiste en asignar a las variables un número, un valor. Por ejemplo, a es igual a 2. A es una variable y le vamos a asignar el número 2. B es otra variable y le vamos a asignar el número 3. C es una variable y le vamos a asignar menos 5. Para encontrar el valor numérico de una operación, debemos sustituir las variables a, b y c por los números. Por ejemplo, si tenemos a más b, debemos sustituir a por su valor numérico, que es el que le estamos dando, que es 2. Entonces, a b por su valor numérico, que es 3. Decimos a más b, que en este caso sería 2 más 3 es igual a 5. Mi nombre es Manuel Palacio y continuaré con las operaciones con expresiones algebraicas y polinomios, adición, sustracción, producto y división. Como se dijo anteriormente, se llama expresión algebraica a aquella en la cual variables, letras y constantes están relacionados por operaciones de adición, sustracción y multiplicación. El término algebraico es la unidad de la expresión algebraica
Está conformado por números y letras relacionados por signos operativos de multiplicación, potenciación y radicación. Las operaciones algebraicas se clasifican según la naturaleza de los exponentes. Enteros son aquellas expresiones algebraicas donde el exponente de la variable de la parte literal es entero. Por ejemplo, 4x a las 2 más y a las 5 más 3x a la 3. Fraccionario es donde uno de los exponentes es negativo. 4x a la 2 entre 3x negativo 2. Irracional. 4x más 2x dividido entre 3 a la 3y más 1 medio. En las irracionales es donde está compuesto por fracciones. Adición. En álgebra la suma es una de las operaciones fundamentales y la más básica. Sirve para sumar monomios y polinomios. También suma el valor de dos o más expresiones algebraicas. Por lo tanto, la suma tiene tres propiedades: comunicativa, asociativa y elemento neutro. Sustracción. La resta algebraica es una operación que consiste en establecer la diferencia existente entre dos elementos. Por ejemplo, aquí tenemos negativo 2a a la 3 y b a la 4 menos negativo 4a a la 3 y b a la 4. Ahí tenemos la diferencia entre esos dos elementos, que tiene como resultado 2a a la 3 y b a la 4. Producto es la multiplicación que consiste en realizar una operación entre los términos llamados multiplicando y multiplicador para encontrar un tercer término llamado producto. Vemos los dos elementos, que es 3x a la 3, y a la 2, y por otro lado 2x a la 2 y y a la 4, y el producto o el resultado es x a la 5 y a la 6. División es un algoritmo que permite dividir un polinomio por otro polinomio que no sea nulo. Ahí tenemos el ejemplo. Parte de la expresión algebraica. Tenemos la x, que es la variable o la parte literal. Tenemos más y menos, que son operadores o signos. Tenemos 4, que es el coeficiente. Y también tenemos el exponente, que es porque se eleva la operación. Y por último, los paréntesis. Mi nombre es Génesis María Fernández, como les había dicho anteriormente, y yo les estaré hablando sobre los productos y cocientes notables. ¿Qué son productos notables? Son polinomios que se obtienen de la multiplicación entre dos o más polinomios que poseen características especiales o expresiones particulares y cumplen ciertas reglas fijas. Su resultado puede ser escrito por simple inspección, sin necesidad de efectuar la multiplicación o no verificar con la multiplicación. Un dato importante es que cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización, ya sea en los términos de monomio, binomio, trinomio o polinomio. Los productos notables se pueden realizar de estas cuatro maneras. Por ejemplo, el cuadrado de una suma, que es igual al cuadrado del primer miembro,
más la suma del doble del producto de ambos miembros y el cuadrado del segundo miembro, generalizando con dos números cualesquiera a los que llamaremos a y b, tal que la fórmula sería a más b al cuadrado, que sería igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. El cuadrado de una diferencia, que es igual al cuadrado del primero, menos el doble del producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Que esto nos daría igual a menos b al cuadrado, igual a cuadrado, menos 2ab más b al cuadrado. El cubo de una suma, que es igual al cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero, del segundo término, más el triple del producto del cuadrado del segundo y el primer término, más el cubo del segundo término. Que la fórmula nos daría igual a más b al cubo, igual a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Por último, el cubo de una diferencia, que es igual al cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primer término por el segundo término más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término menos el cubo del segundo término. Esto sería igual a menos b al cubo y nos quedaría como fórmula a al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. Algunos ejemplos. En el cuadrado de una suma podemos ver aquí que aparece una operación x más 10, donde x hace la función del primer término y 10 la función del segundo término. Y como es el cuadrado, vemos que esta expresión está elevada al cuadrado. Pasamos a aplicar la fórmula a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Esto sería igual a x al cuadrado más 2 por x por 10, o sea, por el primer término y luego por el segundo, más 10 al cuadrado. Y esto nos daría como resultado x al cuadrado más 20x más 100. Otro ejemplo sería el cuadrado de una diferencia, que tenemos aquí como operación, como podemos ver, 8 menos 5y al cuadrado. Aplicamos la fórmula a cuadrado menos el duplo de a por b más b al cuadrado. Y cuando sustituimos en la fórmula, tenemos que es igual a 8 al cuadrado menos 2 por el primer término, o sea, por 8, y luego por el segundo por 5y más 5y al cuadrado, que sería la parte donde aquí sustituimos el segundo término al cuadrado. Y esto nos daría como resultado 64 más 80y más 25y al cuadrado. Aquí podemos ver que en los ejemplos que yo he utilizado, solamente he utilizado una sola variable, pero esto no quiere decir que no podamos utilizar dos variables en un mismo ejercicio. El cubo de una suma, como les comentaba anteriormente, aquí sí yo estoy utilizando dos variables. Pasamos a sustituir la fórmula, que sería a al cubo más 3a al cuadrado por b más 3a por b al cuadrado más b al cubo. Cuando sustituimos nos queda x al cubo más 3x cuadrado por z más 3 por x por z al cuadrado más z al cubo. Y esto sería igual a x al cubo más 3x cuadrado z más 3xz al cuadrado más z al cubo. Porque aquí en el final vemos que nos queda la misma expresión que como iniciamos en la fórmula, porque solamente estoy utilizando variables y delante de las variables conocemos que solamente se oculta un 1. Por ende, este no se multiplica y por eso quedamos abajo con el mismo resultado parecido al de la fórmula, pero no es igual que la fórmula, porque podemos ver que ya aquí está aplicado. Por último, un ejemplo de un cubo de una diferencia sería 2x menos y al cubo. También estoy utilizando dos variables para que vean que se puede hacer también con dos variables. Pasamos a la fórmula a al cubo menos 3a cuadrado por b más 3ab al cuadrado menos b al cubo.
esto sería, cuando sustituimos en la fórmula, sería igual a 2x al cubo más 3 por 2x al cuadrado por y más 3 por 2x por y al cuadrado más y al cubo. Entonces, cuando resolvemos, nos quedaría como resultado 8x al cubo más 6x cuadrado por y más 6xy cuadrado más y al cubo. Yo le estaré hablando sobre la factorización de polinomios, factor común y diferencia de cuadrado perfecto. Factorización. Una de las claves para factorizar es encontrar patrones entre el trinomio y los factores del trinomio. Aprender a reconocer algún tipo de polinomios comunes te hará más fácil factorizarlo. El conocimiento de los patrones característicos de los productos especiales, los trinomios que se forman a partir de elevar el cuadrado binomio, provee un atajo para encontrar sus factores. Pero, ¿qué es un polinomio? En matemática, un polinomio es una expresión algebraica. En ella intervienen varios números y letras, relacionados mediante sumas, multiplicación y o potencias. Las variables se escriben con letra como X o Y, porque pueden asumir distintos valores, en tanto que a los números se les llama coeficiente. Cada uno de los términos monomios del polinomio tiene un exponente distinto. Factorización de polinomios. En matemática y álgebra computacional, la factorización de polinomios o factorización polinómica se refiere a factorizar un polinomio con coeficiente en un campo dado o en los números enteros, en factor irreducible con coeficiente en el mismo dominio. La factorización polinómica solo tiene sentido para coeficiente en un campo computable, en donde cada elemento puede ser representado en una computadora y existen algoritmos para las operaciones aritméticas. Factor común. Se dice que un polinomio tiene factor común cuando una misma cantidad, ya sea número o letra, se encuentra en todos los términos del polinomio. Si en todos los términos de un polinomio figura o factor común, dicho polinomio es igual al producto de ese factor por el polinomio que resulta al dividir cada término por ese factor. Para efectuar el efecto común, hay que tomar en cuenta que este se realiza tanto para los números como para las letras. Y con las letras se toma la que tenga el menor exponente de todas. Aquí podemos ver ejemplos de factorización de factor común. Por ejemplo, en esta primera parte aparece una factorización y aquí tenemos el polinomio 2ax al cuadrado más 3bx al cubo. El factor común de esta operación, de este polinomio, es la x, porque las letras se repiten, por eso están subrayadas. Entonces la factorización de este polinomio es igual a x al cuadrado, entre paréntesis, 2a más 3bx. Lo mismo pasa en este caso. El que se repite, el factor común, es la letra a. Entonces el resultado de esta operación es igual a, entre paréntesis, al cubo b menos 5c. Aquí vemos que se repiten tanto los números como las letras. Entonces, esos son factores comunes ambos. Entonces, es igual a 4a al cubo, entre paréntesis, a al cuadrado, b más c. Diferencia de cuadrado. Se le llama diferencia de cuadrado al binomio conformado por dos términos a lo que se le puede sacar raíz cuadrada exacta. Al estudiar los productos notables, tenemos que a más b, a menos b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. O sea, esta operación
la podemos pasar de esta manera, teniendo aquí una diferencia de cuadrado, en donde el resultado es una diferencia de cuadrado, como ya decía. Para este capítulo, el caso contrario, aquí vamos a realizar lo contrario aquí. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b, a menos b. Pueden ver que es lo inverso. Aquí tenemos otro ejemplo para factorizar esta operación. Tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces sacamos raíces. Raíz de x al cuadrado es igual a x. Raíz de y al cuadrado es igual a y. Entonces la respuesta es x más y, x menos y. Mi nombre es Luis David y yo les estaré hablando sobre factorización de trinomio, cuadrado perfecto y de la forma x al cuadrado más bx más c. Empecemos. Trinomio cuadrado perfecto. Se conoce así a toda la expresión de la forma a al cuadrado más o menos 2ab más b al cuadrado. El binomio de suma de cuadrado es igual a al cuadrado de a más b. Y eso es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, que es el trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, primero se debe de verificar que los términos se encuentren ordenados con respecto a los exponentes, de mayor a menor o viceversa. Se extraen las raíces cuadradas de los términos extremos, primer y último términos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de a al cuadrado es igual a a, la raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a b. Para comprobar que la expresión es un trinomio cuadrado perfecto, se realiza el doble producto de las raíces. Comprobación. Es igual a 2ab. Si el resultado del producto es igual al segundo término del trinomio, entonces este es un cuadrado perfecto. Y su factorización es igual al cuadrado de una suma o diferencia de las raíces cuadradas de los términos extremos. Aquí está el caso. A al cuadrado más o menos 2ab más b al cuadrado es igual a al cuadrado de a más o menos b. Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Esta expresión resulta del producto de binomios con términos comunes. Los trinomios de la forma x cuadrado más bx más c normalmente pueden factorizarse como el producto de dos binomios. Recordar que un binomio es simplemente un polinomio de dos términos. Para factorizar, iremos con el siguiente ejemplo. Factoriza la expresión m al cuadrado menos 13m más 30. Solución. La raíz cuadrada del término cuadrático es m. El primer factor va acompañado del signo del segundo término, menos 13. Aquí está el segundo término. Y el segundo factor va con el signo que resulta del producto de los signos del segundo y tercer término. Menos por más es igual a menos. M al cuadrado menos 13m más 30 es igual a m menos m menos. Se busca dos cantidades que multiplicadas den 30 y sumadas 13. Estas cantidades son 10 y 3. Se acomodan de la siguiente forma y el resultado de la factorización es m al cuadrado menos 13 más 30 es igual a m menos 10, m menos 3. Esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado nuestra exposición y que hayan aprendido bien y hayan entendido todos los temas. Muchas gracias.